Que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Agradezco al Señor de poder estar una vez más comunicándonos por este medio y les saludo cariñosamente desde este lugar, como siempre decimos, desde aquí, desde el Gran Buenos Aires, en este tiempo tan especial que nos toca vivir y donde podemos experimentar la gracia y el poder de nuestro Dios cada día. Así que vamos a meditar una porción de la palabra de Dios en esta mañana. Más allá de todas las circunstancias que estamos viviendo, realmente es un tiempo donde experimentamos cosas nuevas a diario. Y en todo momento vemos la fidelidad de nuestro Dios. Así que vamos a ir rápidamente a meditar la palabra de Dios. Esta mañana, primer día de la semana. Y qué mejor que comenzar la semana en la presencia de nuestro Dios. Ya nuestra hermana ha guiado la oración, hemos entregado nuestras cargas, nuestras necesidades. Y ahora vamos a meditar en una porción de la Escritura. Y vamos a ir primeramente a 1 Tesalonicenses y el capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23. Y vamos a leer esta porción en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué preciosa la palabra de nuestro Dios. Nos muestra el deseo, el propósito de Dios y vemos también sus promesas fieles. Y como siempre hacemos hincapié, ¿en qué consiste la vida de fe? Bueno, en creer lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la fuente, el origen de la fe. Si queremos saber si es una fe genuina, bueno, lo que creemos y lo que hacemos está basado en la palabra de Dios. Esa es la forma correcta de interpretar. La palabra de Dios está llena de promesas valiosas y preciosas para nuestra vida. Cuando miramos a través de la Escritura, vamos a encontrar hombres y mujeres a través de los siglos que fueron experimentando, primeramente por creer lo que dice la palabra de Dios. Se pudieron apropiar. Y así también hoy estamos nosotros aquí en este tiempo tan especial y también vamos a experimentar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros contamos con todo lo que Dios ha prometido y necesitamos interpretar de la forma correcta. Ese es un punto muy interesante. Interpretar de la forma correcta. Y para eso necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Y tanto agradecemos a Dios por este tiempo. Porque más allá de las adversidades, más allá de los vientos contrarios, Dios muestra su gracia en sobremanera. Así dijo el apóstol Pablo: cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 21 y el versículo 45. Josué, capítulo 21 y el verso 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así refiere la Escritura. Dios hizo promesa. Habíamos meditado hace un tiempo atrás cuando Josué, estando con la responsabilidad de guiar al pueblo en la conquista de Canaán,
tuvo una entrevista con nuestro Dios. Y nuestro Dios le dijo cuáles iban a ser sus armas. Y sus armas eran las promesas de Dios. Habíamos visto eso cuando todavía nos podíamos congregar. Y así vemos, llegando al final de este libro, el Espíritu Santo va a resaltar: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y yo sé que cada uno de los que están meditando en este momento, de aquellos que están compartiendo, muchos ya han experimentado y otros también vamos a experimentar. Y un día vamos a decir: todo se cumplió. Los que estamos en el Evangelio por años sabemos que esto está a punto de finalizar y todo se está por cumplir. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Y el versículo 56. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Así vemos a través de la Escritura. Así experimentó Israel. Y así experimentamos también cada uno de nosotros. Dios cumple siempre sus promesas. Como dije hace un momento, nuestra parte es interpretar de la forma correcta. Interpretar de la forma correcta. Muchas veces, como hemos visto en otros momentos, nosotros tenemos un concepto y buscamos que la palabra de Dios avale nuestra idea. Bueno, eso es incorrecto. Lo correcto es que la palabra de Dios vaya por delante, que la palabra de Dios nos muestre. Recordamos, para los que toman nota, en el libro de Éxodo capítulo 17, la experiencia de Moisés, cuando Israel se enfrentó a Amalek. ¿Cuál era la clave para la victoria? Bueno, si usted lee Éxodo 17, en el versículo 11 va a encontrar que Moisés tenía que levantar la vara. Y esa vara nos habla de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en alto, entonces va a haber victoria en nuestra vida. Nos recordamos de Josué y de lo que aconteció en ese lugar. Vamos a ver en la galería de los grandes de la fe. Precisamente estamos viendo acerca de la importancia de la fe. Y vamos a ver Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11. Hay muchas cosas que podemos apreciar en la palabra de Dios. Y sobre todo cuando leemos este capítulo. Vamos a encontrar que a través de los tiempos Dios utilizó distintas personas. Él utilizó reyes, utilizó funcionarios militares, prostitutas, religiosos, leprosos. Dios puede llamar a cualquiera y Dios puede utilizar a cualquiera. Gracias al Señor. Por eso estamos nosotros aquí, precisamente. Pero eso es lo importante. Dios utiliza a quien Él llama. Y aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, vemos preciosos cuadros, preciosos ejemplos que nos habla de la fidelidad de Dios. Y dice, podemos leer el verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Siempre que meditamos en este capítulo vemos dos grupos. Por un lado, los que alcanzaron victorias, lo que hicieron algunos. Pero también hay una parte del capítulo donde nos muestra lo que le hicieron a otros, también por la fe. Eso también es fe. Y si nosotros meditamos y somos sinceros, creo que una gran mayoría nos vamos a identificar aquí en el versículo 36, con los otros que experimentaron cosas no tan agradables. Eso también es de fe. Esto rompe con la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina no tiene sentido en la palabra de Dios. Muchos están enseñando tal cosa. Venga el Evangelio y le va a ir todo bien, no le va a pasar nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice así. Dice otros. Y yo sé que muchos nos vamos a identificar con ese grupo de los otros. Pero también somos de fe. Gracias al Señor por la palabra que nos libra. Nos libra. Dios no solo utiliza otras personas. Y esto rompe con el razonamiento humano. Dios utilizó personas que fueron preparadas en los palacios con los mejores instructores. Y también Dios utilizó gente vulgar, que no fue ni a un colegio. Dios utiliza a cualquier persona que se dispone. Y Dios también utiliza distintas estrategias. Y esto es lo bueno de la vida de fe. No es algo solemne, no es algo armado, no es algo estructurado. Un día Dios usó un joven que simplemente tomó 5 piedras. Eso fue suficiente. Y en otras ocasiones, él tuvo otro tipo. Por ejemplo, Sansón usó una quijada. A otro le mandó contra un tremendo ejército con 300 hombres. Dios tiene su forma. Por eso que la vida de fe no es aburrida. Nadie se aburre si interpreta la vida de fe. Siempre hay distintas experiencias y Dios nos maravilla. Para los que toman nota, Hebreos 10 y el verso 20. El camino de la fe es un camino nuevo. Todos los días tenemos nuevas experiencias. Todas nuevas experiencias. Vamos a ver qué más nos dice aquí el libro de Hebreos. Capítulo 10. Hebreos 10 y el verso 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Así fue y así es hasta el día de hoy. Por eso hablamos tanto de la palabra de Dios, donde encontramos la fuente de la verdadera fe. Creer lo que dice la Escritura. Y aquí, como dije, hay muchos ejemplos, pero hoy vamos a considerar uno. Vamos a ver, aquí mismo en Hebreos, capítulo 11 y el verso 23. Vamos a considerar y meditar en esta mañana en la vida de Moisés. Moisés, uno de los hombres sobresalientes en la Biblia. Le encontramos a Moisés, a Abraham, al Señor Jesucristo, por supuesto, y al apóstol Pablo. Creo que ahí vemos hombres sobresalientes, ejemplos. Pero ¿cómo fue la vida de Moisés? Bueno, vamos a ver. Primeramente vamos a leer aquí Hebreos 11 y el verso 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés nos da mucha enseñanza, mucha enseñanza. El relato de la Escritura es tan abarcativo, tan completo, que tal vez nos daría para varias horas de enseñanza. Pero hoy vamos a ver un bosquejo acerca de la vida de Moisés. Él recibió en la palabra de Dios varios títulos. En Deuteronomio, voy a dar la referencia para los que toman nota, Deuteronomio 33, verso 1, y en el libro de Esdras, capítulo 3, verso 2, encontramos que él es nombrado varón de Dios. Varón de Dios. Yo meditaba qué lindo que se tenga ese concepto. Un varón de Dios, una mujer de Dios. Ese era uno de los títulos que él recibió. En Deuteronomio 34, verso 5, y en Hebreo 3, verso 5, encontramos otro título que él recibe. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 11, le encontramos como compañero de Dios, y en otra versión dice amigo de Dios. Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, vemos lo que declara la palabra de Dios acerca de Moisés cuando llegó al final de sus días. Deuteronomio, capítulo 34, y el versículo 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Y en el gran poder, y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés. Nosotros sabemos lo que representa y tipifica Moisés, pero no vamos a entrar en ese tema hoy. Vamos a considerar la vida de Moisés y vamos a ver un ejemplo para nosotros. Para nosotros. Como hemos visto en otra ocasión, cuando meditamos en el llamamiento de Moisés a la obra, vimos un cuadro precioso de lo que es la experiencia cuando alguien es llamado para trabajar. Y ahora aquí en la vida de Moisés vemos el desarrollo de la vida de fe. Yo estuve anotando algunos puntos para meditar. Él nació de una esclava y lo crió una reina. Y yo meditaba, así también es nuestra vida. Nosotros nacimos de nuestros padres naturales en pecado, pero la gracia nos está criando. Él nació en una choza y se crió en un palacio. Él era muy pobre y disfrutó de la riqueza ajena. Fue un líder militar y también un pastor en el desierto olvidado. Fue un poderoso guerrero y el más manso de los hombres.
caminó por los palacios y también por el desierto. Murió sin entrar a Canaán, pero apareció con el Señor Jesucristo en Judea. Y nadie fue a su funeral, pero Dios lo sepultó. Moisés. Qué importante es la vida de Moisés para Israel, pero también para todos nosotros. Cuando él nació, la muerte estaba decretada para los niños. Y así también cada uno de nosotros. Satanás tiene el mismo deseo hoy, tanto en lo natural como también en lo espiritual. Este mundo gobernado por Satanás se burla de los niños y de los jóvenes. Y lamentablemente muchos jóvenes prestan atención a su llamado. Pero así era el ambiente. Cuando nació Moisés, si usted recuerda lo que dice la Escritura, y vamos a considerar, había un decreto por el cual debía morir. ¿Y no es así también en este tiempo? Esta sociedad en que vivimos no ama a la juventud y menos ama la vida de Cristo en nosotros. Hay un decreto de muerte. Pero sus padres, por la fe, hicieron lo correcto. Y así también hoy, hombres y mujeres de fe, por doquier, están haciendo lo correcto, para que la vida de Cristo viva, se extienda, se fortalezca y alcance el propósito de Dios. Como dije, había un decreto, su muerte estaba decretada. Vamos a ver en el libro de Éxodo. Cuando meditamos este cuadro nos vemos reflejados también nosotros. Éxodo capítulo 1 y el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Y note lo que ocurrió. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Este era su plan. Se lo propuso a las parteras y luego se lo propuso a todo el pueblo. Que mueran los varones. Ya vimos lo que esto representa. Este varón
habla de la vida de Cristo y la mujer habla de nuestra carne. Es el deseo de Satanás hasta hoy. Pero vemos también aquí su propósito y vamos a ver de qué nos habla hoy. Este río donde iban a morir los niños. Vemos a Israel prisionero por años. ¿Cuál era la condición económica? Bueno, una tremenda pobreza. Pobreza, limitaciones. Así, en la familia donde va a nacer este niño Moisés, vamos a ver algunos otros puntos. Cuando nació Moisés no hubo alegría, no hubo fiesta. Imaginamos por un momento la angustia de esos padres, esa angustia de ese tiempo, realmente una preocupación. Así fue el nacimiento. Y vamos a ver, aquí en el libro de Éxodo capítulo 2, Éxodo y el capítulo 2. Dice el versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que el hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Aquí vemos, como dije, este cuadro. Nace Moisés. Es un tiempo donde la muerte está decretada. Pero vemos la actitud de sus padres. Recién leímos aquí. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La importancia de la fe de los padres. Ellos no tienen muchas cosas. ¿Qué puede tener un esclavo? Y a veces pasa así también en nuestra vida. No tenemos cosas naturales. ¿Pero qué dice la Biblia? Que sus padres tenían fe. Gracias al Señor por la preciosa fe. Y yo sé que muchos nos vemos identificados. Un tiempo difícil, un tiempo donde hay un decreto en vigencia y hay un tiempo donde estamos limitados. Pero tenemos fe, nosotros también. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? A ese río había que arrojar a los niños para que murieran. Pero ellos primero tomaron una precaución. Dice, prepararon una arquilla. Otra versión dice un Moisés donde colocarle. Y dice, eso estaba calafateado. Y eso nos habla cuando nosotros le damos todo lo que podemos a nuestros hijos. Y la fe es todo lo que necesitan, más allá de las cosas materiales. ¿Qué cosas nosotros le damos? A veces nos desvivimos por darle cosas materiales, pero ¿cuánto de la vida de fe le estamos transmitiendo? Mire lo que hicieron estos padres. Ellos dicen, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Sus padres sacrificaron sus deseos personales a favor de su hijo por la fe. Vamos a ver aquí en el libro de los Hechos. Como dije, hay varias porciones donde nos habla acerca de la vida de Moisés. Libro de los Hechos, capítulo 7.
Y el verso 20 en adelante. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte. ¿Qué habrá pasado por el corazón de esa madre? Y también por el corazón de ese padre. Y esto nos habla cuando nuestros hijos salen a la vida. ¿Cuántas angustias y preocupaciones? Pero ellos tenían esa tranquilidad en su corazón. Habían hecho lo que a su alcance estaba. Estábamos viendo lo que dice aquí el libro de Hechos, capítulo 7, y el verso 21. Pero siendo expuesto a la muerte, y habíamos considerado que eso habla de cuando nuestros hijos salen a la vida. Estos padres eran muy pobres en lo natural, eran esclavos. ¿Qué podían disponer? Pero dispusieron de la fe. Así leímos recién en el libro de Hebreos. Sus padres por la fe. Y esa fe fue suficiente. La fe mueve la mano de nuestro Dios. Y dice la Escritura, si tan solo puedes creer, verás la gloria de Dios. Pero nuestra parte es hacer lo que corresponde. Porque a veces queremos que Dios intervenga, pero nosotros no hacemos nuestra parte. Bueno, eso es un punto muy importante, especialmente digo a los abuelos. Yo me sorprendo la cantidad de abuelos dando consejos fuera de la Biblia. Bueno, eso es un problema. Cuando el corazón está sobre lo que dice la palabra de Dios, vamos a tener problemas. Si realmente amamos a nuestros nietos y nuestras nietas, le tenemos que aconsejar lo que dice la palabra de Dios. No hay otra forma. Ellos van a ser expuestos a la vida. Van a ir a un colegio, van a ir a distintos lugares donde Dios no es lo primero. Pero si nosotros le dimos las herramientas, lo necesario, bueno, entonces hay esperanza. Pero ¿qué hay si en vez de calafatear una cesta y preparar, no le daban nada? O le daban algo que lo hundiera más rápido. Porque así pasa cuando damos malos consejos. Se va hundido. Pero gracias al Señor por este ejemplo que vemos aquí, sus padres eran de fe. Y Moisés pasó su experiencia. Vamos a volver al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y así yo digo, si usted tiene hijos en lo natural, adiéstrelos para la vida de fe. Está muy bien que uno le ofrezca un buen colegio, un buen estudio, pero nada reemplaza la vida de fe. Olvídese. Recuerdo una hermana siempre nos contaba lo que le enseñó su papá. Él le decía, cuando entres desnudo a un quirófano no hay billetera, no hay chequera que te ayude, pero la fe sí te va a ser útil. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos en lo natural y también a nuestros hijos en la fe, la importancia de la vida de fe. Y como dije, no tiene nada que ver con los bienes materiales que poseamos, no tiene nada que ver. Gracias al Señor. Volvemos a nuestra porción de Hebreos y en el capítulo 11. Leemos nuevamente el verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esta palabra rehusó significa o nos da la idea de que puedo hacer algo, pero no quiero.
De eso habla esta palabra, rehusar. Nos recuerda lo que enseñó el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso es algo que tenemos que aprender, no solo nuestros jóvenes, sino también todos los hijos de Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero nos rehusamos. Si no va a ser de bendición, si no me va a edificar o no voy a edificar a otro, ¿para qué voy a hacer? Creo que ya es tiempo de aprender. Moisés, por supuesto, no conocía el mensaje de la gracia. Sin embargo, él tuvo una actitud sabia. ¿Cómo esos padres pudieron transmitirle la vida de fe? Y nosotros tenemos tanta abundancia. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Será que ellos realmente también abrazan la vida de fe? Vemos aquí los distintos pasos de fe que dio Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Otra cosa más que vamos a ver, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escoger. Él decidió por el pueblo de Dios. Nos asombra la convicción, la persuasión que tenía Moisés. Él se crió en ese palacio. Él se preparó en la mejor escuela de aquel tiempo, natural. Pero su mirada era una mirada distinta. Él dejó lo que era provisorio por cosas eternas. Realmente para meditar. Y dice, escogiendo antes. Él tuvo que tomar una decisión y decidió por el pueblo de Dios. ¿Cómo era el pueblo de Dios? Estaba esclavizado, no había riqueza, no había nada. Pero la fe le impulsó. Y así también deseamos en este tiempo que todos podamos tomar sabias decisiones, no por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que creemos en nuestro corazón. La vida de fe. ¿Qué más dice? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta expresión que encontramos aquí en el verso 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, nos da la idea de que se hizo una comparación. Otra versión dice consideró. Y otra versión dice que se detuvo a meditar conscientemente. Esto también es pasos de fe. Meditar conscientemente. ¿Será que esto realmente va a ser de bendición? ¿O qué es lo que estoy haciendo? Moisés tuvo su oportunidad de elegir igual que cada uno de nosotros. Y ojalá que nuestros jóvenes también sepan tomar sabias decisiones de fe. Él consideró, él calculó y decidió. Y así también nuestra vida está llena de decisiones. Todo el tiempo podemos aprender. Así fue la vida de Moisés. Dios le llamó, Dios le preparó. Y bueno, conocemos que él tuvo 3 grandes etapas de 40 años cada una de estas etapas. Me llamó la atención cómo un hermano lo definió. Dice, estuvo los primeros 40 años aprendiendo a ser alguien. Pasó los otros 40 aprendiendo que él era un don nadie. Y los últimos 40 años de su vida aprendió que Dios puede hacer a alguien de un don nadie. Y así también en nuestra vida.
Aprendemos cosas naturales, pero Dios está tratando con nosotros. Cuando usted lee esta porción que comenzamos a leer en Hechos capítulo 7, él tenía una visión, tenía un deseo, pero Dios trató con su vida. ¿Y dónde fue que él fue a parar? Él fue a un desierto, que la característica de ese desierto, que era un desierto olvidado, era un desierto para los desterrados. Ese varón, Moisés, preparado en el mejor de los colegios, que pisó los palacios más grandes y espectaculares de su época, ahora está en un desierto olvidado. Y yo creo que en las mañanas y en las tardes, en esas soledades, él estaba ahí cuidando las ovejas de su suegro. Y vamos a ver una referencia aquí en el libro de Génesis capítulo 46. Génesis capítulo 46. Y el verso 34. ¿Qué opinaban los egipcios de los pastores? Dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Él se crió en esa cultura. Pasaron los años, él tiene un deseo de bendecir y de actuar en un liderazgo en el pueblo de Dios. Pero ahora él se encuentra en un desierto, alejado y cuidando ovejas. Y yo sé que seguramente Moisés pensó, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo es que me está pasando esto? Y a veces así pasa también en nuestra vida. Dios nos está preparando y vamos de experiencia en experiencia. Hay experiencias oscuras, hay sinsabores, hay cosas que no logramos comprender y vamos a entender solamente por la fe. Viene una y otra vez la palabra de Dios. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué hacía Moisés en aquel lugar? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Bueno, si usted lee el Salmo 90, ahí va a ver lo que pasaba por su cabeza. Él pensó que ya era el final. Sin embargo, Dios tenía lo mejor aún para su vida. Y así pasa con cada uno de nosotros. La vida de fe es una vida de etapas. Como yo siempre digo, no vamos a mirar la foto, tenemos que ver la película. Y así vemos en la vida de Moisés. Vamos a volver para finalizar al libro de Hebreos. ¿Cuántas veces le habrá dicho, qué estoy haciendo acá? Pasó toda esa experiencia y un día Dios lo va a utilizar. Y dice el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Él ahora está experimentando, está validando todo lo que aprendió. Qué hermosa etapa, la de los mejores frutos. Todos anhelamos llegar ahí, pero Dios tiene que tratar con nuestra vida. Ojalá todos podamos realmente alcanzar, ese es el deseo de nuestro Dios. Como dije al principio, debemos interpretar correctamente la Escritura, interpretar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
Y así como Dios lo preparó y lo usó a Moisés, yo sé que Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Nuestra parte es simplemente creer. Papá, mamá, ustedes que tienen el privilegio de crear criaturas. Bueno, aquí tenemos un precioso cuadro. Nuestros hijos van a estar expuestos a la experiencia de la vida. Pero qué lindo si realmente le proveemos lo necesario. Y cuánto más en lo espiritual. Los que tenemos responsabilidades ministeriales debemos proveerle todas las herramientas a nuestro alcance. Herramientas de fe. Hasta aquí nomás la meditación. Que el Señor los bendiga ricamente y que tengan una preciosa semana. Y Dios mediante, el día miércoles nos vamos a volver a conectar por este medio. Que el Señor los bendiga ricamente. Hasta la próxima.